Pues yo creo que lo que más hay que destacar de esa intervención, cuando él habló del cupo de endeudamiento o el empréstito, como lo hemos conocido todos los bumangueses, es que se refirió únicamente a la troncal Oriente-Occidente, la 2W, es decir, a la continuación del viaducto de la novena sentido norte-sur, entrando en el barrio El Mutis. No habló de los otros dos proyectos. Entonces, también llama la atención una nueva variación, si es que lo van a hacer, sobre el empréstito. Primero presentaron en diciembre 350.000 millones. Y como un acto de responsabilidad, 13 concejales dijimos, no nos vamos a presentar a la instalación de esas sesiones porque no estamos de acuerdo en las formas como se está desarrollando este empréstito. Segundo, lo anunció el alcalde en rueda de prensa hace poco, diciendo que iba a volver a llevar el empréstito, pero que en esta ocasión entendimos que iba a ser de 320.000 millones, según lo manifestó en la rueda de prensa. Entonces también nuevamente le bajan el total de los recursos a solicitar para endeudamiento para unas obras, y ahora dicen que es solamente para la 2W. Aquí lo más importante, además de contar con los estudios y diseños, así no sea un requisito legal, pero sí es un deber ético de la administración, contar no solo para qué es la obra, sino cuál va a ser el total de los recursos. Estamos acostumbrados los ciudadanos a que desafortunadamente en la mayoría de obras públicas se presentan y se presentan adiciones en plata y en tiempo, y eso es debido a la mala planeación para ejecutar estas obras. Que no nos pase con las obras que se quieren hacer con el empréstito, y por eso hemos insistido en que se debe presentar no como un deber legal, sino ético, moral, con la ciudad, de responsabilidad, los estudios y diseños completos, el presupuesto total, el tiempo de ejecución, no una estimación. Y Mm. adicionalmente, un componente que es muy importante es el momento político en el que está la ciudad. Hoy, el alcalde Jaime Andrés Beltrán tiene un fallo de primera instancia en su contra. Por más de que nosotros queramos poner por delante los intereses de la ciudad, las obras que necesita Bucaramanga, eh, él ya tiene una sanción. Entonces, estamos esperando un fallo de segunda instancia. Ojalá se dé tan pronto, ojalá que se resuelva eso, sea a favor o sea en contra. Eso es lo de menos, pero que eso le dé una estabilidad política a la ciudad para poder desarrollar esto, porque no sería responsable por parte del Consejo una aprobación de un empréstito, de un cupo de endeudamiento, cuando un alcalde va a salir. Mire lo que pasó con los 80.000 millones de Findeter para el colegio tecnológico. Se aprobaron finalizando el gobierno de Cárdenas, llegó un nuevo alcalde y ahí lo dejó, no ha podido destrabar, con algunas dificultades que se presentaron en la ejecución de la obra, eso no lo vamos a negar, con algunas faltas de socialización, pero ese es el problema del afán. Aquí no debe haber un afán, debe haber una tranquilidad para que las obras se hagan de la mejor manera. Y por eso yo creo que este, que ha sido el proyecto más cuestionado, debe hacerse con total tranquilidad y en un momento de estabilidad política. Sí, para el contexto de nuestra audiencia, este proyecto de endeudamiento ha sido presentado ya 2 veces por la administración Beltrán el año pasado, en una primera en las sesiones ordinarias, después lo intentó en las extraordinarias, y el Consejo, digamos que ha evitado, justamente por todo este análisis que acaba de hacer el concejal Cabanzo. Miremos, concejal, un minutico la intervención, un fragmento de la intervención del jefe de gabinete, Richard Caicedo, sobre este tema del empréstito, y seguimos con el análisis. Aquí está. Perfecto. Solicitaremos el cupo de endeudamiento para la troncal Oriente-Occidente, un proyecto ambicioso que contempla la solución vial en la carrera 2W y en la calle Novena con 45, obras necesarias para garantizar la movilidad y el crecimiento ordenado de nuestra ciudad. Sabemos que cualquier discusión sobre el endeudamiento debe hacerse con responsabilidad, pero también con visión. No podemos frenar el desarrollo por la falta de recursos. Por el contrario, debemos estructurar en conjunto estrategias que nos permitan avanzar con eficiencia y eficacia. Es importante recordar que todas estas megaobras han sido pensadas en años anteriores. Se basan en diseños e iniciativas que vienen pensados en la ciudad por años, y con seguridad serán otros mandatarios quienes puedan terminar entregando estas obras, pero al final la que gana es nuestra ciudad. Sabe que sí, yo no había caído en cuenta que en la intervención Caicedo
solamente menciona la conexión, la conectante del Mutis, ¿no? Y habían quedado, digamos, después de la controversia, 2 megaobras. Se había incluido o se había sacado el centro de detención transitoria y habían quedado solamente los 2 intercambiadores, pero aquí solamente se habla de una obra. O sea, en esta tercera versión del empréstito, lo que sería el empréstito, sería completamente diferente a la primera, porque entonces, como dijo usted, el contexto, las 3 primeras obras era este acceso al Mutis, el centro de detención transitorio y el acceso norte del viaducto de la Novena, o sea, la calle 45 con carrera Novena, ese intercambiador. Luego, entonces, se dijo que salía el centro de detención transitorio y quedaría la obra del Mutis y la del acceso a la 45 con Novena, el viaducto de la Novena. Ahora, en su intervención en el discurso, únicamente habla y hace referencia a la del Mutis. Entonces, tercera versión, tercera modificación, eso también llama la atención. Pues si están tan seguros que las cosas están bien hechas, están bien planteadas, ¿por qué no de una vez los 3? Y yo quiero dejar un dato también, Javier, que es muy importante. Cuando estábamos discutiendo el plan de desarrollo en mitad de año, el año pasado, el alcalde quiso de una vez solicitar las facultades para hacer empréstitos y los concejales nos opusimos a eso, porque toca estudiar cada caso en particular, toca saber muy bien qué estamos haciendo, cuáles son las obras, para qué es. No pasó, no quedó aprobado como venía planteado, pero también ahí está esa facultad, o sea, la intención de hacer el empréstito siempre ha venido, pero no puede ser tampoco graneado, hay que leer los momentos políticos, hay que entender cómo es, y pueden reprocharme que es que estamos haciendo cálculos políticos. No, esto va más allá. Esto realmente es por la ciudad, como dicen ellos también. La ciudad es pensar en qué estamos hoy, cuáles son las decisiones judiciales que cursan en torno a la administración para poder ahí sí realmente avanzar. Sí, habrá que ver cuando baje la alcaldía el proyecto de acuerdo del empréstito, si se va a disminuir el monto, ¿cierto? Hasta donde quedamos el año pasado, no, este año, este año cuando el alcalde lo anunció que va a volver a hacerlo y que insistirá las veces que sea necesario, había hablado ya no de 350,000, sino de 320,000, de 320,000. Hay que ver entonces con este nuevo anuncio cómo va a llegar el proyecto y si va a traer más soportes, que yo creo que es lo que le da tranquilidad, lo que le daría tranquilidad a los concejales para el análisis y el debate, ¿no? De si estas obras están realmente planificadas como se debe para poder avanzar en el análisis. ¿Algo más que decir sobre el tema del empréstito, concejal? Yo ahí quisiera conectar rápidamente con otro de los proyectos que puede ser de cierta forma visto un poco de trámite, que es el de recursos de balance, ¿sí? Porque la administración me dice, es que no tenemos recursos, pero también hay que estudiar y hay que analizar cómo nos fue los recursos de balance, cuánta plata quedó sin ejecutar. Yo sé, con la experiencia que tengo de gobierno, que el primer año siempre es el año más difícil para ejecutar recursos, pero ahí también hay recursos disponibles. Hay secretarías que no alcanzaron el 50% en la ejecución presupuestal. Eso en su momento, cuando yo estaba en gobierno, nos lo criticaban y nos lo reprochaban ampliamente, que éramos unos irresponsables, que por qué dejábamos la plata. Pero hoy, que también pasa lo mismo cuando están en gobierno, pues supuestamente entonces es normal. Ese análisis nosotros hemos solicitado como equipo de trabajo, como concejal, cómo va la ejecución presupuestal, cómo fue el corte de 2024, para que nos digan realmente cómo vamos a agregar estos recursos nuevamente al presupuesto. La plata está, lo que hay que saber es ejecutarla. Y por eso se necesita experiencia, por eso hay que saber cómo se desarrolla la administración. Y por eso cuando se dice no hay plata, yo creo que la plata sí está. No la suficiente para desarrollar las megaobras, pero sí hay que buscar las alternativas y hay que entender, repito, los momentos para presentar este tipo de proyectos de acuerdo.